He titulado esta sección La autoridad de Jesús y vamos a ver básicamente tres encabezados. Vamos a ver desde el versículo 21 al 22 la autoridad de Jesús en su enseñanza, que es algo que está muy marcado en los primeros dos versículos. Luego veremos del versículo 23 al 28 la autoridad de Jesús sobre los espíritus inmundos, o más conocidos como los demonios. Y vamos a finalizar con un tercer encabezado donde veremos del verso 29 al 45 la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Tres encabezados principales nos habla esta sección. Lo primero que quiero que veamos es la autoridad de Jesús en su enseñanza. Si ustedes ven en el versículo 21 ahí en su Biblia, dice lo siguiente: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué era la sinagoga en aquel entonces? La sinagoga era un centro especial donde los judíos que no podían asistir al templo en Jerusalén pudieran congregarse a adorar y estudiar la ley de Dios. Como ustedes recordarán, en la iglesia, o más bien la religión judía, ellos tenían como su centro el templo. Ahí se podían ofrecer sacrificios, ahí se leía la ley. Pero el templo quedaba, cuando uno ve el mapa, al sur de Jerusalén. Y está Jesús en este momento, en este pasaje, en Galilea. Y esto quedaba retirado del templo. Entonces, habían sinagogas que eran una extensión del templo para que los judíos que no podían viajar a Jerusalén pudieran estudiar, adorar y tener comunión los unos con los otros. Lo único que no se podía hacer en la sinagoga era ofrecer sacrificios, como se hacía en el templo en Jerusalén. En este lugar, el encargado de la sinagoga elegía a una persona para que pudiera dar una interpretación de la ley. En esta oportunidad, Jesús va a la sinagoga y el encargado de la sinagoga le da el tiempo para que él pueda explicar la ley. Es probable que tengamos aquí la primera predicación oficial en una sinagoga de parte de Jesús en su ministerio. Es decir, en este evangelio encontramos, por así decirlo, oficialmente dentro de la sinagoga, la primera predicación de Jesús. Jesús predicó muy poquito dentro de la sinagoga. Él predicaba fuera de la sinagoga, en las plazas, en los mercados, a la orilla del mar de Galilea. Pero en esta ocasión predica adentro de la sinagoga y ocurre algo impactante para los oyentes. Versículo 22 en su Biblia dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Notan? Como quien tiene autoridad. Por eso el tema de esta mañana, la autoridad de Jesús. Como quien tiene autoridad. Lo que llama la atención en este versículo, mis hermanos, y es lo que quisiera que notáramos en primer lugar, es que Jesús predicaba y la gente se admiraba de su doctrina. Esa palabra doctrina hoy es una palabra para muchos evangélicos obsoleta, ¿no es cierto? Hay una alergia casi pandémica a todo lo doctrinal. Y hay evangélicos que dicen, no, a mí no me hable de doctrinas, esas cosas dividen, esas cosas confunden. Doctrina es aburrido, a mí hábleme de otras cosas. Lo cierto es, hermanos, que si hay algo que la Escritura nos dice es que debemos seguir estudiando la doctrina de la Escritura. ¿Y qué significa la doctrina? Pues es una enseñanza basada en la Escritura, sencillamente. Noten que la gente no se admiraba de los chistes de Jesús, ¿verdad? No se admiraba de las fábulas, porque no era su enfoque, sino era la doctrina de la Escritura. Por eso nosotros debemos seguir insistiendo, hermanos, en que el púlpito de la iglesia debe ser el epicentro de la exposición de la doctrina. Ustedes se recuerdan lo que Pablo anticipó en los postreros tiempos, o sea, en los nuestros, no sufrirán, ¿qué dice? La sana doctrina. Es decir, van a despreciar la doctrina. Y hermanos, es triste que muchas iglesias desprecien la doctrina. Y es más bonito hablar de otras cosas y los predicadores de hoy pueden volverse una especie de coach emocional, ¿no? Charlas motivacionales.
Pero hermanos, necesitamos volver la Escritura al centro de la predicación. Y eso es lo que Jesús predicó. Ahora, la gente, hermanos, se da cuenta y ha escuchado por años a los fariseos y los escribas. Ellos eran los que siempre, por años, habían enseñado en la sinagoga. Pero ahora que escuchan por primera vez a Jesús, dicen, aquí hay algo diferente. Dice, enseña con autoridad, no como los escribas. Bueno, los escribas usaban una autoridad de segunda mano. Ellos tenían que citar a otros rabinos, a otros maestros, pero Jesús no citaba a otros maestros, Él se citaba a sí mismo. Por eso decía Jesús en algún momento, habéis oído, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo. O sea, Jesús no citaba a alguien más, Él era la fuente de autoridad. Pero ¿saben qué es lo que hacía diferente a Jesús? Es que las personas habían escuchado y habían bebido las enseñanzas de los fariseos y habían probado la religión. Pero ahora estaban escuchando a Jesús y ahora no estaban escuchando una religión, estaban escuchando el Evangelio. Y esos son dos mundos diferentes. La religión nunca pudo cambiar a Israel, sino fue el agua del Evangelio. Y eso es lo que está impactando. Ahora, esta autoridad de Jesús se basa en que Jesús es el Hijo de Dios. Él es la verdadera interpretación de la Escritura. Por eso Jesús podía decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y la gente estaba admirada, estaba impresionada. Bueno, hermanos, los fariseos y escribas eran los maestros por excelencia de la ley, a quienes la gente escuchaba con suma atención hasta que llegó Jesús. ¿Y cuál creen que fue la reacción de los fariseos? La reacción de la gente fue impactante, fue algo que tocó su corazón. Pero la reacción de los fariseos y escribas fue de odio, de rencor, porque aparte Jesús ni siquiera había estudiado en los seminarios de los grandes rabinos de aquel entonces. Entonces aparece un nuevo predicador de la nada y están viendo que es algo diferente y entonces empieza a despertar en el corazón de los escribas y fariseos un odio por Jesús. Tenemos aquí entonces la autoridad de Jesús en su enseñanza y ahora vamos a ver la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y si podemos ver ahora el versículo 23 en su Biblia, veamos lo que sucede. Había un personaje interesante en la sinagoga. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Había un endemoniado en la sinagoga. ¿No se ha preguntado alguna vez usted, ¿acaso los demonios van a la iglesia? Bueno, aquí sí había uno. Así es que mire quién tiene a la par usted, ¿verdad? Porque no vaya a ser. Pero hermanos, no solo los demonios van a la iglesia. Déjeme decirle, Satanás también va a la iglesia. Y a veces más seguido que usted y yo. Ahora, si vamos a la Biblia dice algo todavía más fuerte. No solo asiste a la iglesia Satanás, sabe que también predica Satanás. No todo lo que se dice atrás de un púlpito es palabra de Dios, porque no todo lo que brilla es oro. Dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El infierno muchas veces tiene forma de púlpito, hermanos, y debemos tener mucho cuidado. Hoy, en muchos púlpitos en nuestro país están predicando doctrinas de demonios. Y no podemos ser ingenuos de creer que todo lo que se dice en un púlpito es palabra de Dios. Tenemos que tener un filtro, tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos. Ahora, la pregunta es, cuando Jesús estaba predicando, este demonio se manifestó.
Ahora, yo me pregunto, ¿será que era la primera vez que esta persona llegaba con este espíritu inmundo? Yo creo que no. Seguramente había llegado muchas veces, pero nada lo había incomodado. ¿Sabe por qué? Porque la religión nunca incomoda a Satanás. Hay muchas iglesias a los que Satanás está sin cuidado y se siente a gusto en esas iglesias. Siempre y cuando no se predique la Biblia. Pero cuando la Escritura es el centro, Satanás se incomoda y va a tratar de desviar la atención. Así es que cuando Jesús predicó, este demonio no pudo soportar porque sabía que ahí estaba el Mesías. Ahora, llama la atención cada vez que en la Biblia hablan los demonios. Y siempre que hablan tienen una teología muy buena. Eso es lo que más llama la atención. Los demonios tienen una buena teología. Fíjense lo que le dice a Jesús, versículo 23. Versículo 24. En su Biblia, capítulo 1, verso 24. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense que este demonio sabía que Jesús tenía dos naturalezas. Lo llama Jesús Nazareno, su naturaleza humana. Es decir, él sabía que Jesús era 100% hombre, pero también le dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. También sabe que tiene una naturaleza divina. Hermanos, si hay algo que vemos en la Biblia es que los demonios saben mucho de Biblia y tienen muy buena teología. De hecho, Santiago capítulo 2, verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. Hay muchas personas en la iglesia que tienen una fe nivel demonio. Saben mucho de Dios, tienen muy buena teología, pero hermanos, eso no los hace salvos. Necesitan nacer de nuevo. Ahora, curioso es la respuesta de Jesús, versículo 25. ¿Qué le dice Jesús, hermanos? Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Note que Jesús no se puso a hablar con él. Jesús no permitió que Satanás le hiciera publicidad, ¿no es cierto? La práctica de exorcismo para los judíos era una práctica común. O sea, ellos estaban familiarizados con este tipo de, espíritus que poseían a las personas. Y eso es algo real hasta nuestros días. Satanás existe, los demonios existen. Por supuesto que hay una serie de cosas para poder ser poseído por un demonio, pero a mí lo que me llama la atención es la sencillez con la que Jesús expulsa a este demonio. Los que se dedicaban a hacer exorcismo en el primer siglo, los judíos, usaban fórmulas, oráculos, tardaban horas en hacerlo. Pero Jesús no solo tenía autoridad en su enseñanza, tenía autoridad también sobre los espíritus inmundos. Y dice el versículo 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hermanos, no hay un poder que pueda librar a una persona de un espíritu inmundo que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces las personas recurren a brujos, que es una de las cosas que a mí me llama la atención, o recurren a, vamos a poner la candelita, ¿verdad? Con agua, ¿verdad? Y un vasito de agua y uno dice, qué engaño, de verdad. Y la gente paga por eso. Qué engaño, cómo Satanás los tiene cegados. ¿Cuál fue la reacción de las personas? Versículo 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad, otra vez la palabra autoridad, manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Por supuesto, esto hizo que todo mundo quedara asombrado, no solo autoridad en su enseñanza, autoridad sobre los espíritus inmundos.
Eso nos lleva, hermanos, a nuestro tercer encabezado, y ahora la autoridad de Jesús también, no solo en su enseñanza, no solo sobre espíritus inmundos, sino también la autoridad de Jesús sobre enfermedades. Y vamos a ver en Marcos capítulo 1, verso 29, note lo que dice el texto. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. ¿Notaron ustedes que la semana pasada estudiamos acerca del llamado de estos 4 discípulos? Verso 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Ven, hermanos, cómo va esta escena como en clímax, ¿no? Jesús tiene autoridad en su enseñanza, luego Jesús tiene autoridad sobre espíritus inmundos, y ahora aquí vemos, como decía alguien, autoridad sobre las suegras también, ¿verdad? Porque va a la casa de Simón y no se rehúsa a ir a donde ellos estaban, sino Jesús también va ahí, y resulta que la suegra de Pedro también estaba enferma. Un par de detalles ahí interesantes. Primero, es que Jesús no quería tener una relación profesional ni académica con sus discípulos. A mí me llama la atención que Jesús vaya a la casa de Simón. Y si tomamos en cuenta lo que vimos la semana pasada, estudiamos cómo Jesús fue a buscar a Simón a la orilla del mar de Galilea, a su trabajo. Ahora va a buscar a Simón a su casa, o va a compartir con él a su casa. Hermanos, Jesús quiere tener una relación íntima con nosotros. No solamente una relación académica, religiosa, en la que Jesús les decía, miren, nos juntamos de tal hora a tal hora. Él estaba en el mundo de sus discípulos. Y algo tan conocido, algo tan familiar, que ir a la casa de Pedro, a la casa de Simón. Pero ella estaba enferma y dice que tenía fiebre. Ustedes recuerdan que hay otra versión de este episodio, que es el Evangelio de Lucas. Y Lucas es médico, y Lucas agrega, tenía una gran fiebre. O sea, no era una fiebre pasajera. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Y es el único evangelista que anota una gran fiebre. No era una fiebre pasajera. Sabemos hoy que posiblemente ella tenía un proceso infeccioso, quizás algo viral, pero estaba postrada en cama. Y ahora Jesús va a demostrar su autoridad sobre las enfermedades. Cuando viene, se acerca, dice el versículo 31, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Noten, hermanos, que Jesús no tuvo que hacer un gran ritual para que la fiebre dejara a la suegra de Pedro. Tampoco ella tuvo que guardar cama por varios días. Fue algo que ocurrió inmediatamente. Inmediatamente. Recordemos que aquí estamos en este episodio del Evangelio de Marcos en sábado. Y en sábado, hermanos, los judíos no podían hacer nada. Ellos guardaban el sábado, no podían trabajar, no podían cargar cosas pesadas. Y así acaba en la noche, aparentemente, este día de Jesús. Sin embargo, cuando la gente se entera que Jesús está en la casa de Pedro y ya se acabó el día de reposo, porque el día de reposo para los judíos era de viernes a la caída del sol a sábado a la caída del sol. Cuando entró la noche, toda la ciudad estaba rodeando esa casa, con enfermos, endemoniados. ¿Usted se imagina? Los que hemos tratado en algún momento con una persona endemoniada, sabemos lo endemoniado que es eso, hermanos. O sea, es difícil. Ahora, ¿usted se imagina una ciudad que le traen todos los demonios, todos los endemoniados, todas las enfermedades? Veamos lo que ocurre, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso,
Ahí acabó el día de reposo. Ahora los judíos podían cargar a sus enfermos, podían trabajar. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Por si alguien dijo, bueno, sanar una fiebre, pues por supuesto, ¿verdad? Que se acepta por ahí. Pero ¿qué más? ¿Con qué otras enfermedades trató Jesús? Con todo tipo de enfermedades. ¿Ustedes pueden imaginarse qué enfermedades habían? En aquel entonces no existían los antibióticos, los antiinflamatorios, los sueros. Toda la ciudad, la fama de Jesús había crecido. Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hermanos, ¿usted se imagina la jornada médica que Jesús hizo? 12, 1 de la mañana. Dice, no sanó a todos, sanó a muchos. O sea, era demasiada la gente. Ahora, algo que me llama mucho la atención, que nos prepara para el clímax, que es la sanidad del leproso, que vamos a ver en un momento, es que Jesús siempre trató de hacerlo de manera personalizada. ¿No le parece que Jesús hubiese dicho, bueno, ¿saben qué? Los de que tienen fiebre, hagan grupos aquí de 10. Los que tienen gastritis, hagan una fila aquí de 10. Los que tienen esta enfermedad. Y Jesús hubiese hecho una oración y todo el mundo hubiese sido sano en 5 minutos. ¿Lo podía hacer Jesús? ¿Qué cree usted? Lo podía hacer. Pero él prefería hacerlo enfermo tras enfermo, persona tras persona. Por eso le llevaba mucho tiempo. La gente se agolpó. Jesús sanó todo tipo de enfermedades. Pero note que tampoco sanó a todos, sino dice a muchos. Jesús soberanamente decidió a quienes poder atenderlos y a quienes no. Pero no se queda allí. Veamos verso 35. Y aquí es donde empezamos a ir a la parte final, hermanos. Verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Usted se imagina a qué hora terminaría Jesús con esa su jornada así extensa? 12, 1 de la mañana. Cansadísimo. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, Jesús no dejó que las presiones del ministerio estorbaran su comunión con su Padre. Nosotros nos parecemos a Jesús en los versículos anteriores, ¿no? Visitamos, vamos a la sinagoga, a la iglesia o al templo, vamos a esto, vamos a lo otro. Somos muy activos en el ministerio. Donde ya no nos parecemos a Jesús es a las 4 de la mañana, ¿no es cierto? Ahora, ¿cree usted que Jesús no pudo haber pensado en ese momento a las 4 de la mañana, siendo aún muy oscuro, levantarse, orar, decir, me merezco 5 minutos más, ¿verdad? Así cuando sonó su reloj despertador hoy en la mañana, usted dijo, ay, 5 minutitos más. Jesús no dejó que los compromisos del día a día estorbaran la comunión con su Padre. Ese es el peor error que usted y yo cometemos. Hoy no me levanté a orar porque Dios sabe que yo estoy cansado. Jesús me entiende. Claro, Jesús lo va a entender, pero el que no va a entender es su carne. Noten, hermanos, que Jesús fue intencional en hacer tiempo. Ese fue el secreto de su ministerio. ¿Cuál es el secreto del éxito? No es la comunión con las personas, es la comunión con el Padre. Jesús no pudo darse el lujo de dejar de orar.
A veces nuestro hogar se viene para abajo porque dejamos de orar. A veces nuestra comunión con Dios deja de ser fresca, radiante, porque nos llenamos de tanto, parecemos Marta, ¿no es cierto? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y así, usted y yo nos turbamos con tantas cosas. Alguien decía algo que me llamó la atención. En el día del juicio, Facebook servirá para probar a los cristianos que la excusa de falta de tiempo no era cierto. Las redes sociales nos enseñan que el problema no es falta de tiempo, porque lo que queremos lo logramos y hacemos tiempo. Seguramente usted no ha tenido tiempo de orar, pero ¿alguna vez no ha tenido tiempo de revisar sus redes sociales? Jesús hizo tiempo, sacó tiempo. Y es que, hermanos, cuando más ocupados estamos, es cuando más deberíamos orar. ¿Sabe por qué? Porque cuando más ocupados estamos es cuando más expuestos estamos a pecar. Alguien decía en son de broma una vez, estoy tan ocupado que ni tiempo de pecar me da. No, hermano, qué gran error. Cuando usted está más ocupado es cuando está más expuesto a tomar malas decisiones. Y es cuando más deberíamos orar. Y llegamos así al clímax de las enfermedades. Vimos que Jesús sanó a la suegra de Pedro con fiebre y luego va en aumento, en intensidad, y ahora sana a todos los que están ahí enfermos y endemoniados. Pero ¿qué tipo de enfermedades sanaba Jesús? Llega una persona que está enfermo con la enfermedad del primer siglo más temida de aquel entonces. Nadie, absolutamente nadie quería estar enfermo de lepra. Así es que el clímax de este capítulo termina con un endemoniado, con un leproso, no sé si está endemoniado, pero un leproso que llega hasta Jesús. Esta historia es maravillosa. Versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Hermanos amados, la lepra era una de las enfermedades, o la enfermedad de aquel entonces, más temida. Tenía 3 implicaciones. Las otras enfermedades no tenían estas 3 implicaciones. Tenía una implicación física, porque el cuerpo se llenaba de úlceras, la carne se entumecía, se empezaba a podrir. Una enfermedad terrible. 2, tenía una consecuencia social. Las personas de lepra tenían que estar en cuarentena. ¿Sabe cuánto tiempo? De por vida. ¿Usted se imagina? Nosotros acabamos de pasar por cuarentenas por la pandemia, pero ninguna persona podía volver a tocar nunca más a una persona contagiada con lepra. Ellos vivían afuera de la ciudad, en el desierto, hacían sus champitas, por así decirlo, porque ellos ya no podían ingresar más a la ciudad. O sea, si usted hoy descubría que tenía lepra, ya no iba a poder volver a ver o tocar a su esposa, a sus hijos. Nunca más le podrían dar un estrechón de manos, un abrazo, por el resto de sus días. Así es que tenía la lepra una consecuencia espiritual, o física, una consecuencia social, pero incluso la lepra tenía una consecuencia espiritual, religiosa, porque ningún leproso podía entrar más al templo. ¿Usted se imagina el trauma que todo esto traía? Pero lo sorprendente, hermanos, es que en medio de la multitud, en medio de las personas, este leproso llega ante Jesús. Estaba arriesgando su vida.
Si lo descubrían, él podía ser incluso asesinado, porque él no podía estar allí. Lucas, otra vez que es médico, en su evangelio, en la versión de este pasaje, él dice que este enfermo estaba lleno de lepra. Es decir, no solo tenía lepra, estaba lleno, no era un caso que iniciaba. Todo su cuerpo estaba lleno de lepra. Ahora, hermanos, noten las palabras con las que este leproso llega a Jesús, que tienen muchísimo que enseñarnos a los evangélicos hoy día. Versículo 40, noten ustedes las palabras. Vino a él un leproso que dice, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Ven la humildad con la que este leproso llega ante Jesús? Hincada la rodilla, rogándole. Había otro leproso en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan al leproso Naamán? Con el orgullo hasta el copete. Y es increíble, hay personas que están bien enfermas y aún siguen siendo orgullosísimas. ¿Qué le dijo el profeta a Naamán? Que se sumergiera en el río Jordán. Y él dijo, ¿qué? ¿Qué es este riecito? Allá en mi pueblo hay mejores que este. Y se regresó. El orgullo muchas veces no nos deja ver la mano de Dios en nuestra vida. Pero este leproso venía con toda humildad diciéndole, y aquí es donde me llama la atención, si quieres Jesús, puedes limpiarme. ¿Sabe que él no venía reclamando, declarando, decretando sanidad? Él venía con una actitud tan humilde diciendo, si quieres, puedes limpiarme. La asombrosa respuesta de Jesús. Quizás de toda aquella jornada de enfermos que le trajeron, probablemente no habían leprosos porque los leprosos no podían estar entre la gente. Yo no sé cómo este leproso se enteró. Él estaba viviendo afuera de la ciudad. Su lepra era grande, pero su fe era mucho más grande que la lepra. Vino ante Jesús, se atrevió a correr el riesgo, vino con humildad. Y miren la respuesta de Jesús, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Hermanos, noten el juego de palabras porque tienen mucho que enseñarnos. Extendió la mano y le tocó. Es lo primero que Jesús hace. Y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús tocó a este leproso antes de sanarlo. Ese toque que Jesús le dio al leproso, hermanos, era un toque físico que tenía años de no recibir ese leproso. Tenía años de que nadie se le acercara. Tenía años de no sentir el toque, el abrazo. Y a mí me llama la atención por qué Jesús hace eso, hermanos. Porque aquí hay una parábola de lo que Jesús hace con usted y conmigo. A Jesús no le importó el mal olor que salía de la carne ulcerada de este hombre. A Jesús no le importó los estigmas sociales que habían sobre este hombre. A Jesús no le importó su lepra. No le importó la podredumbre que había dentro de él. Jesús llega hasta ahí y lo toca. ¿Acaso no podía Jesús sanarlo sin tocar? Por supuesto que sí. Pero Jesús quería darle un regalo extra a este leproso. No solo el milagro de la sanidad, sino el milagro de un toque. ¿No es cierto, hermanos, lo confortante que es la mano en un hombro cuando estamos enfermos? Cuando estamos en una crisis, cuando estamos en una situación y alguien viene y nos da un abrazo y nos dice, ánimo hermano, estamos contigo. Jesús siempre tocó a las personas o trataba de tocar a las personas para mostrarles físicamente su amor, a pesar de que estaba prohibido tocar
a los leprosos. Y hermanos, eso es justamente lo que Jesús vino a hacer con nosotros. ¿Sabe que Él no vino a morir después de que ya estuviéramos santificados y glorificados? Hubiese sido fácil para Él venir a morir por una humanidad ya glorificada. Pero no, Él vino primero a tocarnos, a vivir entre nosotros. Jesús eligió a Pedro y a Juan, no cuando ellos ya eran los apóstoles que hoy conocemos, sino cuando tenían serios problemas en su carácter. A Juan y Jacobo les decían los hijos del trueno. Le querían prender fuego a Samaria, pero ahí estaba Jesús con ellos. A mí sí me toca, hermanos, que Jesús no le haya importado mi pasado. A mí sí me toca, hermanos, que Jesús no le haya importado el mal olor que tenía mi alma. Y que aún así me haya amado, me haya tocado y que quiera estar conmigo. Nosotros de alguna manera somos ese leproso. Y al instante la lepra le dejó. No hay enfermedad para Jesús. No hay enfermedad. Ahora, hermanos, yo no quiero que ustedes se vayan con esta idea de Jesús va a sanar toda enfermedad. Había muchos leprosos que Jesús no sanó. ¿Sabe por qué está este pasaje? Este pasaje nos revela la autoridad de Jesús en su enseñanza, la autoridad de Jesús sobre espíritus inmundos, la autoridad de Jesús sobre toda enfermedad, incluyendo la lepra, incluyendo el cáncer, incluyendo el SIDA, incluyendo cualquier enfermedad. Porque nos deja ver un anticipo de lo que vendrá en el reino de Jesús, donde dice la Biblia que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ya no habrán enfermedades. Es un anticipo de lo que nosotros vamos a recibir. Pero ahora, hermanos, tenemos que terminar viendo la reacción del leproso. Y cuando uno ve la reacción del leproso, uno dice, ¿qué pasó ahí? Miren lo que hace el leproso, versículo 44. Y le dijo Jesús, mira, te encargo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pregunto una cosa, hermanos, si usted descubre la cura contra el cáncer y el SIDA, ¿le gustaría firmar anónimo? Yo no sé si usted descubriera o hiciera fuera el instrumento para una sanidad tan grande. Jesús le dice, ¿sabes qué? Shh, cállate, no digas nada a nadie. Ser famoso no era parte de la agenda de Jesús. Ser popular no era parte de los planes de Jesús. Él le dice, no digas nada a nadie. ¿Se da cuenta cuánto nos cuesta a nosotros quedarnos en el anonimato cuando hacemos una buena obra, verdad? Nos gusta que, mejor si nos hacen una placa, ¿verdad? Con nuestro nombre ahí, ¿verdad? Fulano de tal dio 5 quetzales para la construcción, ¿verdad? Jesús, tan humilde. Pero saben, había una razón. Jesús no quería que las personas lo buscaran por las razones equivocadas. Él no quería que vinieran a Él por una sanidad física, sino más por una sanidad profunda, por una sanidad espiritual. ¿Y qué creen que hace este leproso, hermanos? Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús, esto afectó el ministerio de Jesús, no podía estar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Miren qué curioso, que este hombre no hizo lo que Jesús le dijo. ¿No le parece, hermano, interesante que cuando vemos la mano de Dios sobre nosotros, todavía no hacemos lo que Él nos dice que hagamos? Y lo que provocó fue que la fama de Jesús creció tanto que pasó lo que Él no quería, que ya no pudiera entrar en la ciudad.
Ahora Jesús está en el desierto y el leproso está en la ciudad. ¿Notan cómo se invirtieron los papeles? Antes el leproso estaba en el desierto y Jesús en la ciudad. Ahora Jesús terminó en el desierto y el leproso en la ciudad. Esa es una buena parábola de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él se quedó en el desierto, fue crucificado en el Gólgota para que usted y yo estuviéramos en la ciudad de la Nueva Jerusalén, la patria celestial. Nosotros éramos ese leproso que no podíamos entrar a la patria celestial, pero Él tomó nuestro lugar en aquel momento. El llamado de Jesús es: venid en pos de mí, no en pos de los milagros, no en pos de la sanidad. Alguien decía una vez, si le quitamos a Jesús, que por cierto es un predicador muy famoso de aquí de nuestro país, si le quitamos a Jesús los milagros y las sanidades, ¿qué nos queda? Decía. Él decía, nos queda simplemente un buen orador. Hermanos, si le quitamos a Jesús los milagros y las sanidades y todo lo demás, nos queda Jesús, lo mejor, nuestro Señor y Salvador. Quitemos a Jesús todo lo demás. Prefiero a Cristo, dice una canción tan linda. No busco tesoros, ni sanidades, ni milagros, sino busco a Jesús. Hay muchas personas que hoy están aquí por la motivación incorrecta. No están buscando a Jesús, están buscando los favores de Jesús. ¿Qué está buscando usted esta mañana? ¿Está buscando los beneficios de Jesús? Quite todo lo demás. Y puede ser que no haya sanidad, puede ser que no haya, pero que le quede Jesús, que es lo más importante. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos aquí para terminar? En Capernaum. Capernaum fue el centro de operaciones de Jesús. Capernaum, este lugar en el norte de Israel, esta ciudad, este pequeño poblado, vio lo que acabamos de ver, vio la autoridad de Jesús en su enseñanza, vio la autoridad de Jesús sobre espíritus inmundos, sobre endemoniados, y vio la autoridad de Jesús como esta ciudad, Capernaum, se agolpó a la puerta de Jesús y cómo Jesús sanó a todas estas personas. Y Capernaum vio cómo Jesús sanó a un leproso. ¿Y sabe qué pasó con Capernaum? Qué triste, hermanos. Mateo 11, 23. Y tú, le reclama más adelante Jesús a Capernaum, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo por todos los milagros que se hicieron, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable en el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Wow! ¿Sabe qué ciudad fue la más dura para venir a Jesús? Capernaum. Es increíble. Viendo todo lo que leímos, los más duros para convertirse fueron los de Capernaum. Y por eso Jesús les dice, si en Sodoma, imagínense ustedes, siendo Sodoma, si hubiesen hecho los milagros que yo hice en Capernaum, hace tiempo se habrían convertido. Por eso tú serás abatida. Entre más conocemos de Dios y entre más vemos la mano de Dios, más responsabilidad hay en nuestra vida. Usted no tiene la misma responsabilidad antes de escuchar este sermón que después de escuchar este sermón y cualquier otro sermón. Eso nos da privilegio, pero también responsabilidad. Pregunto, hermano, ¿vendrá usted esta mañana ante la autoridad de Jesús? ¿Hay algo que lo esté deteniendo? Vamos a ponernos de pie y oremos. Amado Padre, ayúdanos a venir a ti, Señor, no por una sanidad, sino porque necesitamos reconciliarnos contigo, que es la necesidad más profunda que todos nosotros tenemos.
Señor, ayúdanos a entender que la enfermedad más cruel y más horrible es la enfermedad del corazón, que se llama pecado y que es la que nos aleja de ti. Hoy queremos rendirnos a la autoridad de la enseñanza de Jesús. Hoy queremos rendirnos a la autoridad de Jesús para sanar a todo espíritu, para sanar toda enfermedad. Pero también, Señor, queremos humillarnos a esa autoridad y entregarnos, reconociendo que te necesitamos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y te pedimos que nos muevas al arrepentimiento, para buscarte no por tus beneficios, sino para buscarte en humildad y arrepentimiento para tener comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y